Las guerreras amazonas en América. El mito de las guerreras amazonas se genera en los relatos griegos que la mencionan como antagonistas o enemigas de los héroes griegos con quienes lucharon, como Aquiles en las guerras de Troya o contra Hércules durante su episodio de los 12 trabajos. Eran, según la tradición, feroces guerreras que vivían en una civilización gobernada por mujeres y donde la única población era femenina. Solo una vez al año permitían que un grupo de hombres pertenecientes de una sociedad vecina, conocida como gargarios, entraran en sus tierras para mantener relaciones sexuales y poder mantener su población. Los niños de estas relaciones eran sacrificados, enviados con sus padres o abandonados, mientras que las niñas eran criadas por sus madres y adiestradas sobre todo en labores de campo, caza y guerra. Este mito fue documentado por primera vez por el poeta Homero en varias de sus obras como la Ilíada. Durante los tiempos antiguos, los relatos mitológicos eran tomados como relatos reales o parcialmente reales, y las guerreras amazonas existían en el imaginario de los griegos. De hecho, historiadores griegos como Heródoto, Filóstrato y más tarde historiadores romanos como Diodoro y Amiano las ubicaban en los territorios que rodean al Mar Negro. El escepticismo con estos relatos y mitos siempre existió, desde el desarrollo de la filosofía racional de Demócrito o Sócrates. Aún así, este escepticismo siempre fue minoritario y la mayoría de las personas, incluso en la Edad Media, aún creían en la posibilidad de que algunos mitos antiguos fueran ciertos. Entre los siglos XVI y XVII, durante las conquistas y exploraciones del continente americano por parte de los españoles, se comenzó a revivir y atribuir varios mitos europeos al continente recién descubierto. Esto motivó a los exploradores, tanto españoles como algunos portugueses, e incluso alemanes e ingleses, a buscar sitios como la ciudad hecha de oro, conocida como El Dorado, o la Sierra de la Plata y el Rey Blanco, una sociedad con mucha plata y piedras preciosas. Entre estos mitos se encontraba el de las Amazonas. Ya en el primer viaje de Cristóbal Colón, en sus relatos menciona que los indígenas taínos le describieron de una población de nativos donde únicamente vivían mujeres, que se asemejaba mucho a la descripción de Homero. Dijéronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que dizque era poblada de mujeres sin hombres, y que cierto tiempo del año venían los hombres a ellas, de la dicha isla del Caribe, que dizque estaba de ellas 10 o 12 leguas, y si parían niño enviábanlo a las islas de los hombres, y si niña dejábanla consigo. Años más tarde, en 1524, el conquistador Hernán Cortés, en su cuarta carta de relación dirigida al rey Carlos I de España, realizó la descripción de un pueblo de mujeres sin varón, que le había contado a los indígenas mesoamericanos. Este relato ubicó a ese pueblo al noroeste del Valle de México y se centró más en las riquezas en oro y piedras preciosas que las supuestas amazonas resguardaban. 2 décadas después de este relato, el sacerdote Gaspar Carvajal, quien se aventuró en una expedición junto al conquistador Francisco de Orellana en la zona del oeste del Amazonas cerca del Perú, forman parte de un ataque de mujeres indígenas que le disparan dardos de cerbatanas y flechas. Este sacerdote no dudó en escribir estos hechos en sus cartas de relación, además de atribuirle a estas guerreras la identidad de las mitológicas guerreras amazonas, razón por la cual el río Amazonas y luego la zona amazónica reciben tal nombre. Lo curioso de este relato fue su descripción de aquellas guerreras como mujeres altas y blancas. Aunque esto puede ser fácilmente una exageración o un cambio en los recuerdos del sacerdote motivado a los relatos míticos que eran comunes en esa época, además de que fue escrito mucho después de los eventos ocurridos. Pero no eran únicamente los españoles los que tenían relatos sobre estas guerreras. Las amazonas también figuran en la obra del marino y caballero inglés Walter Raleigh, titulado El descubrimiento de Guayana, en donde vuelve a surgir el relato contado otra vez por indígenas de la zona guayanesa de mujeres viviendo en una sociedad sin hombres, y lo más curioso es que se explica con casi exactitud que hombres de un pueblo cercano iban cada ciertos años a la comunidad femenina para procrear, y una vez las mujeres tenían hijos varones, los devolvían con sus padres y las niñas se quedaban en la comunidad, tal como cuenta el relato de Homero. Lo más extraño de todos los relatos es cómo cuentan con casi similitud la existencia de una sociedad de únicamente mujeres que procreaban con una sociedad vecina de hombres para quedarse únicamente con la descendencia femenina y enseñarles sobre guerra, caza y agricultura. La existencia de mujeres guerreras ha sido un debate por mucho tiempo. Actualmente se sabe que aunque no hay pruebas de una civilización completamente manejada y poblada de mujeres, sí existen varias culturas que tuvieron mujeres especializadas en el arte de la guerra. Tal es el caso de sociedades de China antigua como los Xianbei, las guerreras vikingas de los pueblos nórdicos, y ya en el siglo XVIII las guerreras amazonas de Dahomey en África Occidental, llamadas así justamente por el mito. En América, antes de la llegada de los europeos, existieron varias sociedades que tenían mujeres las cuales se les enseñaba el arte de la guerra y de la caza, razón por la cual puede que estos relatos sean tan comunes.
Algunas de estas sociedades incluyen las mesoamericanas como la maya o la mixteca. Otro ejemplo son las viritecas del reino de Coto o los mismos taínos que se encontraron con los primeros españoles, quienes enseñaban educación militar a algunas de sus mujeres. Los mitos no siempre son relatos de ficción pura. A veces estos relatos suelen tener algún elemento realista como personajes que existieron o sucesos que ocurrieron que por medio del imaginario de la sociedad se exagera y se le terminan colocando elementos mágicos, dioses y sucesos imposibles para darle un toque de importancia al relato. Las mujeres guerreras amazonas pueden ser justamente esto, derivadas de algún tipo de sociedad con guerreras que hayan existido en algún momento de la historia. Gracias por ver. Como siempre, no olvides de darle like al video si te gustó y si aún no estás suscrito, suscríbete y comenta abajo todo lo que piensas de esto.